informe de Fiscalía con Hugo Cárdenas Vega. Bueno, compañera Yolima, un saludo fraterno, un saludo a Juan Carlos, con el deseo de que se mejore pues de esa afectación de salud, a la Junta Directiva. Hoy queremos agradecer la atención, la participación de las subdirectivas en este proceso tan importante que hay de analizar el tema de la educación en medio de todas las situaciones que hay hoy, como es el tema electoral. Por eso es importante saludar a toda la audiencia, a todos los maestros y maestras que están pendientes del programa oficial para explicar de alguna manera la importancia del trabajo que venimos realizando. En primera medida, la asistencia de las asambleas son muy importantes por cuanto la Junta Directiva debe estar en correspondencia con la necesidad de absolver inquietudes de parte de la comunidad educativa, de los docentes, en referencia a la planta de personal, que hay un tema muy álgido y fue uno de los temas que más se profundizaron allí en las asambleas de Pamplona, Ocaña y en referencia a todas las subdirectivas de la provincia del Catatumbo. Bueno, en referencia a la planta de personal, también habíamos precedido esto con una audiencia con el secretario de Educación. La situación es muy compleja, faltan 185 docentes. El gobierno había planteado una salida emergente que sería una planta temporal, es decir, con todos los derechos, porque en la contratación bien es claro que no compartimos esa salida. Prácticamente nos informa el secretario de Educación que el ministerio se cerró totalmente a viabilizar la posibilidad del incremento de las plantas de personal. Eso quiere decir que prácticamente vamos a estar en un conflicto de aquí en adelante y se va a profundizar a partir de julio. ¿Por qué? Porque los niños incluso se están retirando de las instituciones educativas porque no tienen maestro en varias instituciones de norte de Santander, en Tibú, en La Esperanza, en Ocaña. Por eso es importante que generemos desde ya la continuidad de la lucha que viene librando Asinor para que la planta de personal pueda ser aprobada por el Ministerio de Educación, que preveemos le va a dejar un hueco fiscal enorme al nuevo gobierno, y va a ser un conflicto indudablemente para poderlo solucionar por cuanto los recursos del Ministerio de Educación no estarían garantizados a partir de septiembre para pagar ni siquiera la nómina de salarios. Esto es algo que hay que explorar con FECODE, así lo expresamos en el seminario en Ocaña y en Pamplona, porque de agravarse la situación fiscal, pues un gobierno de la naturaleza del que tenemos va a terminar con mucha, falta de responsabilidad frente al tema de la atención de todos los derechos que involucra el tema de la prestación del servicio de educación. Y mientras no haya una reforma constitucional, pues el gobierno va a seguir planteando que hay un déficit fiscal y que no tiene cómo cubrir ese déficit fiscal. Podemos decir que ese fue el tema, digamos, importante en las reuniones, pero concluimos con algo bastante importante, que es que las plantas de personal de los establecimientos educativos no deben seguirse realizando por asignaciones académicas inventadas y formuladas desde el Ministerio de Educación. Es la norma la que define las características de la planta de personal. Y el gobierno se ha ingeniado un software para obligar de alguna manera a todas las instituciones a determinar que son 24 momentos pedagógicos para cada docente, cuando eso no está en la ley, no está en la norma. Por eso la sugerencia que se hace, y con la presencia del compañero William Velandia en estos seminarios, planteamos que FECODE debe demandar esa implementación del software, porque está violentando el espíritu de la ley, es decir, está violentando la forma como se establecen las plantas de personal.
Y nosotros tenemos que acertar en el tema de ubicarnos en que la principal tarea en este momento es unificar a todos los rectores y a las instituciones educativas en que las plantas de personal se deben formular con base en el decreto 3020, que si bien es cierto fue compilado por el decreto 1775, no quiere decir que su espíritu y su formulación se hayan derogado. Está incólume la apreciación de lo que es esa norma, el decreto 3020 y el decreto 1850. Si nosotros damos ese paso de unificar al gremio frente al tema de la formulación de las plantas de personal, de la organización de las plantas de personal, pues se va a permitir que los rectores en su competencia, que claramente lo da la norma, puedan definir que son 22 momentos pedagógicos de 55 minutos en secundaria, por cuanto el gobierno viene generando una serie de resoluciones tratando de desconocer que el descanso es una labor pedagógica que está incorporada dentro de las responsabilidades de todos los docentes en la institución educativa, por cuanto hacen parte también de su actividad académica. Yo creo que esa parte de conclusión que se toma en Ocaña es muy importante y debemos generar unos espacios con los rectores para que interpretemos adecuadamente esta lucha que debemos seguir librando para no permitir que el gobierno pues genere hacinamientos, genere obligatoriedad de recibir mayor número de niños, mayor número de cursos, incluso están tratando de unificar cursos en el sector urbano cuando eso es completamente ilegal. Entonces, ahí estamos en esa lucha. Creo que esa es una formulación bastante importante, además de haber tocado un tema de bastante, digamos, importancia para Asinor, como es cómo fortalecer la organización sindical en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta arremetida bárbara, sin precedentes que hemos tenido en este gobierno. Y recibimos una acogida muy importante por parte del magisterio en el sentido de defender nuestra organización sindical, defender a FECODE. Es la unidad nuestra la que permite, de alguna manera, salirle al paso a esas pretensiones, ya que aguantamos 4 años de persecución, de aislamiento, de estigmatización del papel de los sindicatos y especialmente de la federación, y ahora no podemos darle continuidad con otro gobierno de la misma naturaleza, porque esa continuidad podría desbarajustar totalmente la vida orgánica de nuestra federación. 2 temas están absolutamente claras, planteadas en los programas que están hoy esgrimiendo los candidatos. Uno es la privatización de la educación. Si privatizan la educación como en Chile, pues lógicamente que el sector público se debilita y se debilita la planta de personal, se debilita indudablemente las organizaciones como la federación. Porque defendemos que la educación, la salud pública, el agua potable y el saneamiento básico son la verdadera responsabilidad del Estado para con la población. No podemos permitir que el sistema neoliberal arrase con temas tan centrales como es la educación en manos de los particulares, como se hizo en Chile, repito, y es muy grave por cuanto eso debilita indudablemente la fortaleza de las organizaciones sindicales. Y de otra parte, la proliferación de sindicatos es una herramienta para debilitar la lucha, y esa situación de centralizar la vida de la organización es bastante importante. Yo quiero dejar claro en el día de hoy que lo que está haciendo Asinor, lo que está haciendo FECODE, está tramitado conforme a los estatutos, es decir, se han llevado a cabo las discusiones en los espacios democráticos de nuestra organización, como son la Junta Nacional de FECODE, como es el Comité Ejecutivo de la Federación, como es el Comité Ejecutivo de Asinor, o sea, la Junta Directiva, y como es la Asamblea General de Delegados. Por esa razón, nosotros estamos realizando un trabajo para explicarle pedagógicamente a los compañeros docentes que estamos en un momento crucial de la vida del país, que si no entendemos este momento,
bien podremos perder muchas de las conquistas que hemos librado después de tantos años de lucha. La compatibilidad entre salario y pensión, el régimen de calendario académico que tenemos nosotros formulado, la situación del estatuto docente por cuanto el papel de eliminar docentes está ya consagrado en el decreto 1278 por cuanto las plantas son globales en cada municipio y viene un gobierno de facto, un gobierno que violente los derechos constitucionales y legales, bien podría atentar contra la misma formulación de los cargos, así estén en carrera. Lo hicieron en Bucaramanga y también lo van a hacer con los maestros provisionales. Nosotros creemos que el aplazamiento del concurso algo tiene que ver con ese tipo de situación, porque un gobierno que está tratando de minimizar las plantas de personal, de pronto no le convengan que se haga el concurso. Y en este momento convocan 37.000 plazas, cuando en la práctica se requieren más de 50.000 maestros según la situación de estudios que tiene la federación. Es decir, ahí están un número de plazas que no están ofertadas y que es necesario que antes de esa situación de la oferta pública del empleo se pueda clarificar ese tema, por cuanto se están guardando una serie de plazas para recortar la planta de personal, y eso es muy grave por cuanto no habría una disposición presupuestal para respaldar esas plazas. Lo otro es que atentar contra las vacaciones de los docentes cuando es un ejercicio absolutamente difícil, más difícil que cualquier profesión, porque a pesar de que es un trabajo intelectual, es un trabajo que cansa mucho la mente de la persona que tiene que atender ese número de estudiantes. Pues podríamos decir que si el maestro respalda esta actitud, pues está colocando la guillotina a sí mismo, porque estamos violentando de alguna manera un trabajo que se ha hecho durante toda esta Constitución para tener una vida digna. Y el problema no es solo para los maestros, lo decía Juan Carlos, el problema es que es un ataque frontal contra todo el establecimiento, contra la institucionalidad, contra las personas que han logrado de alguna manera con su propio esfuerzo surgir. Y ahora entonces hay que devolver la película y ponernos todos en el rasero para que definitivamente el país entre en una hecatombe. Lo hemos dicho porque el país no se va a aguantar un gobierno de pacto como el que se formula, que violente la Constitución, que violente la ley, que utilice la ley para derogarla, pues, en el sentido de no darle validez. Todo eso nos preocupa indudablemente, pero por eso el llamado hoy, de manera muy fraterna, pero muy vehemente al magisterio, es que no nos conformemos con dar el voto nuestro, sino que nos hagamos el ejercicio con la comunidad, con los vecinos, con los amigos. Hay que ganar estas elecciones por cuanto tenemos una espada de Damocles que nos está diciendo que nos van a cercenar nuestros derechos. Y lo hacemos con gallardía y de frente, porque la Constitución nos protege en dar opiniones, en generar opiniones políticas, mientras no utilicemos el cargo en el aula de clase con la utilización de la cátedra. Y lo podemos hacer porque definitivamente el ser humano y los ciudadanos tenemos el derecho a decirle a la gente, a decirle a la comunidad qué es bueno y qué es malo. Y en este momento es absolutamente importante que escojamos ese camino hacia la concertación, la conciliación, la negociación, la paz, la búsqueda de generar un cambio por las vías democráticas, no sobresaltos en el país. Este país está en un polvorín muy delicado. Cualquier gobierno de cualquier loco podría desbarajustar la vida institucional y podría llevar una hecatombe, a una guerra civil en un país que está con hambruna, con muchas dificultades, con más de 21 millones de personas que hoy tienen grandes dificultades en el país. Por eso hemos abrazado esa política de un pacto entre todos, sin buscar que entre todos logremos sentarnos a la mesa para ir discutiendo los problemas del hambre, de la miseria, de los viejitos, del agua potable que no la tiene la comunidad, como en toda la costa atlántica, como en la parte de La Guajira, en el Chocó, en tanta gente que sufre hoy la miseria y la desolación. Es a través del diálogo,
es a través de la búsqueda de que los alzados en armas también se sienten a dialogar con el pueblo. Y esa propuesta la tiene Gustavo Petro y Francia Márquez. No hay otro camino hoy que invitar a los maestros que de manera decidida hagamos el trabajo pedagógico para no dejar que este país se hunda en mayor profundidad de la crisis. El 19 de junio los invitamos entonces a asumir ese valor civil, a luchar por la democracia de manera pacífica y tranquila, de manera que no hayan sobresaltos. Esta semana será una semana muy dura, porque la guerra sucia entre los que no quieren soltar el poder generará cualquier clase de infamias y cualquier clase de calumnias. Pero nosotros estaremos con la frente en alto diciéndole a este gremio y a la población que no caigamos en el error de desbarajustar este Estado colombiano. Vamos a ganar por muchos votos para respaldar un gobierno legítimo de negociación, de vida, de la búsqueda de la alegría otra vez entre los colombianos. Muchísimas gracias, que Dios nos proteja y nos siga protegiendo, y a todos ustedes con valentía decirles que toda la organización, desde FECODE, desde ASINOR, desde las subdirectivas, debemos ponernos las baterías, las pilas para ganar en estas elecciones que son fundamentales en la historia de la vida republicana de Colombia. Muchísimas gracias.